junto a los compañeros de las 5 provincias que están realizando la medida en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha de la Setera, que es con paro en Buenos Aires, en Chaco, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires. Así que acá tiene la gobernadora, su ministro de Trabajo, que no trabaja, por supuesto, sino que lo único que hace es atacar a los trabajadores estatales y a los trabajadores de la provincia. Tiene una respuesta clara, precisa, contundente de la docencia provincial, que le dice: no te vamos a dejar que mientas, no vamos a dejar que sigas incumpliendo todas las normativas de la provincia, que sigan incumpliendo la ley de paritarias, empezando porque en el marco nacional tenemos ya la situación no solo de que eliminaron la paritaria nacional para discutir el salario y para discutir el resto de las normativas, sino que ya el gobierno anticipó que va a dar de baja el incentivo docente en el presupuesto 2019 y que va a dar de baja el fondo de compensación salarial, que es el fondo mediante el cual le completan un poquito del salario a las provincias que menos salario cobran en el país. Esto es importante porque están pateando el incentivo para el año que viene a que lo paguen las provincias. Ya tenemos el incentivo congelado hace 2 años, recuerden que sigue siendo una cifra en negro, que no cobran los jubilados, pero que claramente su eliminación no es un progreso. Nosotros lo que venimos reclamando es su actualización, que hoy en términos constantes debería estar superando los 5.000 pesos, y estamos reclamando el blanqueo de esa cifra para que lo cobren todos, incluidos los jubilados, y por supuesto la incorporación de todas las cifras que estamos cobrando por fuera al básico. Entonces este es un tema clave porque forma parte de toda la política de ajuste fiscal, de reducción de lo que ellos llaman el déficit y que nosotros llamamos los gastos necesarios para asistir a la población trabajadora, y que forman parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de Macri, de los gobernadores, y que tiene que ver con llevar adelante toda esta política de ajuste. En el plano de la provincia de Buenos Aires es claro que venimos desde el año pasado, por mencionar una fecha arbitraria, podríamos irnos mucho más atrás, pero es claro que el gobierno, por mencionar solo el último año, viene incumpliendo todos y cada uno de los compromisos que han firmado. Algún periodista decía: ¿pero cómo rechazan la oferta del 23 de julio, si dicen que en agosto se vuelven a reunir? Pero tenemos firmada el acta paritaria de julio del año pasado, que decía que el salario del 2018 había que empezar a discutirlo en noviembre. Y recién la primera reunión fue a finales de febrero para venir a pretender imponer el famoso 13% por todo el año, cuando la inflación ya claramente va a superar el 30 y pico por ciento. Entonces empezamos con el incumplimiento ya ahí nomás, en noviembre, y de ahí en más nunca cumplieron absolutamente nada. Hemos asistido a una tras otra convocatorias paritarias, por supuesto con un tiempo enorme entre ellas. Se tomaban un mes, 40 días, 90 días en la última ocasión, para convertir una reunión que, aún con un montón de límites que podríamos ver del mecanismo, por lo menos debería ser que se sienta la patronal, se sientan los trabajadores e intercambian sobre los planteos de uno y otro, y eso no ha ocurrido nunca porque ha sido siempre un mero monólogo. Viene el gobierno, dice es esto o nada, se levantan y se van, y en eso se ha convertido esta parodia de paritaria en la provincia de Buenos Aires. Todo eso es lo que se ha ido rechazando, y menos mal
que los docentes lo rechazamos, porque imagínense si nosotros aceptábamos el famoso 13% de la oferta de febrero, con la devaluación, con la fuga de capitales, con la inflación disparada, ¿dónde quedábamos con el famoso 13%? Con una pérdida de más de 20 puntos del salario que se suma a todo lo que venimos perdiendo. Entonces tuvimos razón nosotros, no ellos, cuando decíamos que el mundo y el paraíso rosa, ese que nos pintaban, Macri que decía lo peor ya pasó, Peña que decía acá no hay nada más que un camino correcto hacia adelante, la gobernadora Vidal y sus secuaces que, digamos, nos querían vender ese buzón y ha quedado clarísimo que ha pasado todo lo contrario. Devaluación, fuga de capitales, ajuste, ataque a las condiciones de trabajo, despidos como la regla general. Para una síntesis rapidita de la provincia, a esta situación con el salario le sumamos la falta completa de nombramiento de cargos, la parálisis total de las obras de infraestructura, el ataque a los bachilleratos de adultos que arrancamos el año con ese intento de liquidación total, el cierre de cursos, el cierre de escuelas directamente, de las escuelas rurales, de las escuelas de islas, intentos de cierres de cursos en distintos lugares, luego la resolución que convierte a todos los equipos de orientación escolar en equipos de distrito para hacer lo contrario a lo que reclamamos. Reclamamos que todas las escuelas tienen que tener su equipo de orientación escolar de todos los niveles y acá transforman justamente en todo lo contrario. Que ninguna escuela tenga su equipo y que todos sean equipos bomberos para salir a apagar incendios si es que llegan y si es que tienen agua. Porque con la cantidad de equipos que hay y la cantidad de conflictos que hay, ni para bomberos ese criterio. Es transformarnos en lo de capital. Algunos equipos por distrito escolar, ¿sí? Que es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un ataque en regla. Frente a esto, todos lo hemos repudiado, pero se han empezado a organizar muy fuertemente los compañeros de cada uno de los niveles y la frutilla del postre de todo este ataque es el intento de modificación del diseño curricular de las escuelas técnicas, que es muy serio, es un ajuste a todas las modalidades, es una reducción de la carga horaria, de ninguna manera una actualización de los planes de estudio, ni una cuestión de ponerlos en sintonía con algún avance, sino todo lo contrario, una reducción lisa y llana de la carga horaria, de las materias específicas de las modalidades, y en ese sentido un ataque en regla a la escuela técnica como una primera avanzada de lo que es en paquete todo el ataque a la educación secundaria y que nosotros venimos analizando dentro de la denuncia general del plan maestro y de todo lo que hemos venido analizando como las cuestiones previas a esto, los operativos de evaluación, todos los mecanismos con los cuales intentaron ir justificando estos ataques sobre la escuela pública. En ese punto, la escuela, el intento de modificación de las escuelas técnicas tiene además incorporado otro elemento, que es la creación de espacios, no decimos materia, sino de algún espacio horario para el microemprendimiento y la idea de la autogestión laboral. Porque ¿qué es lo que quieren meter por esta vía? La idea que vienen queriendo desarrollar, que los trabajadores futuros no pretendan que el régimen capitalista le va a garantizar un trabajo. Que no tengan esa ilusión de que van a estudiar para una profesión y entonces van a tener trabajo. No, se lo tienen que ir creando. Emprendimientos, criterios individuales, cuestiones de mérito individual y no de pretender lo elemental que es acceder a un empleo en blanco, acceder a un empleo
como resultado de la profesión que se elige. Entonces es ir sacándose de encima las responsabilidades sobre el funcionamiento social, sobre el funcionamiento de la población. En ese punto, la maniobra, ustedes recordarán que llegamos acá con una retención de servicios para cobrar nuestros salarios del mes anterior, porque casualmente ellos aducen que tenían una dificultad técnica. Como ya dijimos, no existen las dificultades técnicas cuando se trata de pagarle al gran capital, cuando se trata de pagarle a los especuladores, al FMI, un vencimiento de algún bono de intereses. Sin embargo, sí hubo un problema técnico, entre comillas, tuvimos que hacer la retención de servicios para que apareciera el salario pagado. Resulta que ahora, la semana pasada, el gobierno adelantó el depósito de los salarios. En una maniobra clara de tratar de quebrar el paro, en una maniobra clara de tratar de atacar a la docencia y, por supuesto, pretendiendo que vivamos 40 días con un salario que ya no alcanza para 30. ¿Por qué? No van a adelantar la fecha de pago eternamente. Fue una maniobra transitoria por este tema que también fue repudiado abiertamente por los docentes. Aunque la gente no tuviera ya un peso, vio la maniobra, vio el carácter de la maniobra y salió a repudiarlo en ese mismo sentido. Por último, frente a la medida de fuerza de 72 horas votada por todos los sindicatos, aparece el ministro Villegas, que es el ministro de Trabajo de la provincia, el mismo que no reglamenta la ley de licencia por violencia de género, ni toma ninguna medida al servicio de las normativas vigentes para proteger a los trabajadores, sino todo lo contrario, y anuncia la conciliación obligatoria. En ese sentido queremos denunciar políticamente este tema. Es claro, hicimos una asamblea el viernes en el sindicato donde repudiamos esta conciliación obligatoria porque es una injerencia, es un instrumento de la patronal, en este caso de la misma que es juez y parte contra los trabajadores y contra las organizaciones sindicales. Y en ese sentido hemos votado, rechazar, repudiar este tema como esta medida política. En ese punto, el sábado nos convocaron a un plenario de secretarios generales, fuimos con este mandato y allí justamente nos informaron que la CETERA había resuelto convocar justamente a este paro nacional en las 5 provincias como un mecanismo también de dar protección a todos los compañeros en las provincias que se estaban planteando las medidas y que estaban recibiendo estas chicanas, y en ese sentido esta jornada de las 48 horas. Por eso nos parece importante también en esta respuesta al gobierno, nos parece importante que mantengamos y que lo discutamos acá también lo que se resolvió en las escuelas como mandato y que fuimos resolviendo las numerosas resoluciones, que es mantener nuestra medida de 72 horas, que me parece fundamental para darle una respuesta al gobierno en ese punto. Por otro lado, me parece clave también, hemos votado el día viernes, pero que hoy lo volvamos a discutir como criterios, que tiene que ver con movilizarnos, por supuesto. Ahora ya sabemos que la movilización, además de que hoy nos vamos a movilizar aquí, pero ahora ya sabemos que la movilización es mañana a la mañana del Congreso, pasando por la Casa de la Provincia al Ministerio de Educación de la Nación. La cita es 9:30 de la mañana en el Congreso, así que desde ya planteamos salir 8:30 desde la seccional, pero ya ahora mismo al terminar la asamblea, que en todas las localidades donde se entienda que hay que poner citas, porque hay compañeros que van a venir a la movilización y eso facilita que vengan, ya las organicemos acá mismo para anunciarlas de inmediato y que seamos muchísimos, porque hay que demostrar con la movilización masiva que justamente acá hay una respuesta al gobierno de Macri, al gobierno de Vidal y demás.
Al finalizar esa movilización, nos vamos a reunir en un plenario provincial de delegados, convocado por las seccionales multicolor, porque nos parece fundamental discutir, balancear con el mandato de hoy, todos juntos cómo seguimos adelante, porque es claro que esta medida que sacó la CETERA ha sido como resultado de la rebelión de la docencia, que salió a decirle a la dirección sindical: ni se les ocurra salir a acatar las medidas de este gobierno. Y esa rebelión docente es la que hace que incluso entidades de base de la FEB y de los gremios que sí salieron a acatar la resolución, dándole todo tipo de fortaleza en ese punto, de una fortaleza que no tiene al gobierno de Vidal. Vidal tiene que explicar los aportantes truchos de su campaña, tiene que ir a explicarlo en un proceso judicial del cual es el responsable y no enchufarle la culpa a la contadora, ¿no? Tiene que explicar eso. Entonces, ¿por qué se le va a reconocer una fuerza que no tiene? Y entonces un montón de seccionales de la FEB llamaron a parar con la CETERA, a garantizar esta medida, y esto es el resultado de esa rebelión de las escuelas que hizo que, junto a la decisión de las asambleas en nuestras seccionales, plantee la imposibilidad de que levanten esta medida. Muy importante también, cuando hablamos de la participación activa, se trata de esto. Cuando somos firmes en un planteo, condicionamos también la actuación de otros sectores que originalmente pueden tener otra posición, pero que claramente no lo pudieron sostener en este caso. Es por esto, compañeros, que nos parece también fundamental discutir la continuidad de las medidas. Obviamente, el viernes discutíamos una cantidad de cosas. La situación siempre tiene su cambio, siempre tiene su dinamismo, y en ese sentido nos parece muy importante que, frente a todas las maniobras, los ataques también legales y normativos que no hay que tampoco minimizar ni desmerecer, planteemos la continuidad con el paro del 8A, el paro del 8 de agosto, que venimos planteando y reclamándole a las centrales, a la CETERA, al SUTEBA, no solo por nuestros reclamos, sino también por la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos parece fundamental votar acá nuevamente el planteo del paro del 8, el reclamo a los sindicatos y una nueva asamblea o reunión de delegados, después vemos, jueves o viernes de esa semana, seguramente el viernes, para resolver cómo le damos una continuidad a todo el proceso de lucha. En ese proceso también seguramente vamos a escuchar las propuestas que hay, pero nos parece clave ir articulando la continuidad del plan de lucha, porque tenemos todas las posibilidades de ponerle un límite al gobierno si seguimos manteniendo esta claridad, esta firmeza, esta decisión de no dejarnos atropellar por un gobierno que nos quiere imponer la pérdida de conquistas, el vaciamiento de la escuela pública, de la salud pública y de cada uno de nuestros derechos. En ese punto hemos repudiado el viernes, pero creo que lo tenemos que volver a hacer, el decreto 683, que es el decreto que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en el plano de la represión interna, y forma parte de los pronunciamientos de un sindicato de trabajadores que les dice: ni se les ocurra, porque no los vamos a dejar actuar. Muchas gracias.